Un saludo para todos quienes estén viendo este video y en especial saludo a la profesora Anita Lange. Seminario Historia del Pensamiento Cristiano, alumna Inés Egaña Sandoval. Título: La conversión del emperador Constantino, 312 después de Cristo. La historia de la cristiandad tiene una variedad de matices que van entregando una importante información para comprender de mejor forma el avance de la misión de Dios al mundo. El trabajo arduo de historiadores y teólogos nos ayudan a revitalizar, al darnos a conocer la historia de la vida cristiana de aquellos tiempos y que repercuten en lo que hoy es la Iglesia. Nos estamos trasladando al 312 después de Cristo, donde ocurre la conversión del emperador Constantino. Existieron dos historiadores cristianos que mencionaron sobre una revelación de Constantino. Lactancio dijo que en un sueño el emperador recibió la orden de poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. Eusebio dice de una visión que apareció en las nubes, junto a las palabras escritas en el cielo: vence en esto. Constantino ordenó que sus soldados emplearan para la batalla del día siguiente el símbolo que se conoce como el Lavarum, que era la superposición de dos letras griegas, X y P, que eran las que daban a conocer el nombre de Cristo. El ejército de Constantino derrotó a las fuerzas militares de Magencio, quien cayó al río Milvio y finalmente se ahogó. En este trabajo daré a conocer la conversión de Constantino y también del carácter de su fe. ¿Quién fue Constantino? Él fue un hombre excesivamente amante del lujo y la pompa, que se hizo construir en Tréveris un palacio enorme y fastuoso, mientras los viñedos de que dependía la vida económica de la ciudad permanecían inundados por falta de atención a las obras de drenaje. Constantino parece haber poseído el don de los gobernantes que saben hasta qué punto pueden aumentar los impuestos sin perder la lealtad de sus súbditos. Y saben, además, muy bien cómo ganarse aquella lealtad. Obtuvo la buena voluntad de la población, garantizándole protección frente a las amenazas de los bárbaros y explotando sus más bajas pasiones mediante espectáculos cruentos en el circo. Ahí vemos algunas imágenes que representan lo que acabamos de mencionar. Ahí está conversando y acercándose a personas en el pueblo para ganar también su lealtad y también parte de su ejército. Monedas que estuvieron recorriendo el imperio con su rostro. El emperador Constantino fue un hábil político que supo enfrentarse a sus rivales separadamente, asegurándose de esta manera siempre de que sus flancos estuviesen muy bien protegidos. En el campo militar, Constantino había organizado sus recursos de tal modo que solo le fue necesario utilizar
la cuarta parte de ellos para enfrentarse a las tropas de sus rivales al trono. La conversión de Constantino fue muy distinta de la conversión del común de los cristianos, que se les sometía a un largo proceso de disciplina y enseñanza para asegurarse de que el nuevo converso entendía y vivía su nueva fe de manera correcta. Entonces, ahí podía ser bautizado. Pero Constantino nunca se sometió en materia alguna a la autoridad pastoral de la iglesia, aunque contó con el consejo de cristianos tales como el erudito Lactancio. Siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo obispo de obispos. Aún después de su propia conversión, Constantino participó en ritos paganos que le estaban vedados al común de los cristianos, y los obispos no alzaron la voz de protesta, tampoco de condenación, que sí quizás habrían alzado en cualquier otro caso. Constantino era un personaje y a la vez poderoso e irascible. Es importante señalar que este emperador aplicaba una política cada vez más favorable hacia los cristianos, y a pesar de sus afirmaciones de fe en el poder de Jesucristo, técnicamente al menos no era cristiano, pues no se había sometido al bautismo. De hecho, Constantino no fue bautizado, sino en su lecho de muerte. Cualquier política o edicto a favor de los cristianos por parte del emperador era recibido por la iglesia como un favor hecho por un amigo o simpatizante. Cualquier desliz religioso de Constantino era visto desde la misma perspectiva como la acción de quien, aunque simpatizaba con el cristianismo, no se contaba entre los fieles. Ahí vemos imágenes de Constantinopla, una de las ciudades, ¿cierto?, muy hermosa, especialmente esta que eh, goza de gran opulencia al estilo muy particular de Constantino. Dice ahí la imagen: Constantino fue el emperador romano que allanó el camino para el cristianismo en el Imperio Romano. Su reinado marcó un antes y un después en la relación entre el poder imperial y la iglesia. La mayor parte de los cristianos pertenecía a las clases bajas, que no podrían prestar gran apoyo económico a los designios de Constantino. Declaraba que el Dios de los cristianos era un ser extremadamente poderoso, que estaba dispuesto a prestarle su apoyo siempre y cuando él favoreciera a sus fieles. Creía verdaderamente en el poder de Jesucristo y proclamó leyes en pro del cristianismo. Construyó iglesias. Ahí vemos una muestra de ellas, la Santa Sofía de Constantinopla. De esta forma, buscaba el favor de su Dios y se había apropiado de ese poder, sirviendo a la causa de los cristianos, pero su comprensión sobre el Evangelio era escasa. Constantino parece haber pensado que el sol invicto y el Dios de los cristianos eran perfectamente compatibles y que los demás dioses, a pesar de ser deidades subalternas, eran, sin embargo, reales y relativamente poderosos. Continuó comportándose como el sumo sacerdote del paganismo, y a su muerte los tres hijos que lo sucedieron no se opusieron al deseo del Senado de divinizarlo, y se volvió uno de los dioses de ese propio culto. Ya para ir finalizando esta presentación, vemos ahí una imagen que
clarifica cómo era la ciudad de Constantinopla. Y también vemos a Estambul, lo que antes era esta hermosa ciudad, tan opulenta, tan hermosa. El testimonio de la fe de Constantino nos enseña de que Dios es soberano y nada se escapa a su poder y soberanía. La Iglesia debe seguir adelante con su mandato de extender la misión de Dios al mundo perdido. Nada debe detener a la Iglesia en su quehacer y misión, ni siquiera sus gobernantes. En su potestad y soberanía, es Dios quien cuida de su pueblo y puede revelarse a las autoridades, aunque nos parezcan crueles y paganas. Finalmente, dos preguntas para la reflexión. Primero, ¿podemos en este tiempo asegurar que las autoridades de gobierno están recibiendo revelaciones de Dios en sus vidas? ¿Es posible constatar que los jefes de cada nación reconocen en el pueblo evangélico al poderoso y único Dios verdadero? Ahí vemos una imagen que representa a algunos de los presidentes de América del Sur reunidos en la ciudad de Basilia. Dios permita que estos hombres puedan recibir de parte de Dios lo que el Señor quiere para cada nación y pueblo. El contenido de esta información la obtuve del libro Historia del Cristianismo, tomo 1, de Justo González, 2008, es un PDF, Miami, Florida, editorial Unilit. Bendiciones.